Somos arquitectos de nuestro destino. Somos los pensamientos que se manifiestan en nuestras acciones, sentimientos y emociones. Somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Tenemos el hermoso don de la existencia. Estamos en el viaje que decidimos emprender, como un navegante quien dirige su propia barca, que lucha, disfruta, reposa o guerrea sus más grandes batallas, guiado por una brújula que si la ignora, no sabe hacia dónde va. Las decisiones tienen el poder de configurar nuestro destino, y ellas son la expresión de lo que hay en nuestro interior. Hoy les traigo la historia de cómo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tomó el poder y entró en el juego. Volodymyr Zelensky, nacido en Ucrania el 25 de enero de 1978, licenciado en Derecho en la Universidad Nacional de Economía de Kiev. Su padre, un profesor de cibernética y hardware, y su madre, una ingeniera de origen judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, el abuelo de Zelensky y dos hermanos de su padre fueron asesinados en el Holocausto, mientras que la abuela de Zelensky escapó de los nazis al ser evacuada a Kazajistán para luego regresar a Ucrania. Zelensky se casó en el año 2003 con la arquitecta Olena Kiyaskov. Ambos asistieron a la misma escuela y tienen dos hijos, Oleg Cassandra, del 2004, y su hijo Kirilo, que nace en el 2013. Antes de ser político, Zelensky fue actor, guionista, productor y director de cine y televisión. Su estrategia política fue a través de una serie de televisión llamada El Servidor del Pueblo. Esta serie fue creada por Volodymyr Zelensky, que le sirvió para involucrarse en la política ucraniana. Y el 31 de marzo del 2018, un partido político toma el nombre de la serie de televisión y se registró en el Ministerio de Justicia. Además, Zelensky, quien interpretó al protagonista de la serie como el presidente, fue elegido también en la vida real presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019. La serie consiste en la historia de un profesor de secundaria que después de que se hace viral por un video grabado por uno de los alumnos en donde el profesor critica la corrupción, la ineficacia de la clase dirigente del país, el pueblo se interesa por este hombre y sus alumnos lo apoyan para que se presente en las elecciones. Ellos consiguen el dinero mediante unas compañías para financiar la campaña y es así como termina siendo electo. Y aunque no poseía la preparación necesaria para el cargo, tiene la absoluta convicción de querer hacerlo mejor, empezando con la honestidad de sus acciones. Como presidente, identifica la cantidad de empleados innecesarios que tiene el gobierno, la ineptitud y el exceso de burocracia. El profesor, en su cargo de presidente, empieza a tomar acción en contra de la corrupción en todos los niveles. Algo curioso es que justamente algunos personajes recreados en la serie terminan siendo parecidos en la vida real, como el canciller y su asistente experta en diplomacia.
Esta serie es una proyección de lo que Zelensky se proponía hacer y como actor utilizó su capacidad para influir en las emociones de los ucranianos, quienes en la serie se vieron identificados. El objetivo era crear una idea para lograr su propósito. Su administración enfrenta una escalada de tensiones con Rusia desde el 2021 y en febrero del 2022 culminó con el lanzamiento de una invasión rusa a gran escala. Zelensky, durante el incremento de fuerzas militares rusas en la frontera ucraniana, utilizó la estrategia de asegurar a la comunidad internacional que Ucrania no estaba tratando de tomar represalias. Inicialmente tomó distancia en la advertencia de una eventual guerra inminente, al tiempo que pidió garantías de seguridad y apoyo militar de la OTAN para resistir las amenazas. Después del inicio de invasión por parte de Rusia, Zelensky declaró la ley marcial de toda Ucrania y una movilización general de las Fuerzas Armadas. Su liderazgo durante la crisis le ha ganado una amplia admiración internacional y ha sido descrito como un símbolo de resistencia ucraniana. Le ha tocado como presidente enfrentar esta crisis en su país, desarrollando su mejor papel en la vida real. Y está afrontando la guerra de Rusia como invasor, pues el presidente ruso, según expertos, tiene una amplia y variada serie de claves y razones, dentro de las cuales están las económicas, las estratégicas, la geopolítica, la nacionalista e históricas. Pues para Putin, presidente de Rusia, Ucrania y Rusia son un mismo pueblo. En Ucrania, un 17% de la población se considera rusa y en Crimea, 2 de cada 3 habitantes se considera ruso. Y como el presidente afirma que Ucrania es una parte integral de la historia rusa, la cultura y el espacio vital, afirma que históricamente Ucrania se ha visto beneficiada de Rusia, añadido a que sus temores más grandes es que Occidente transforme a Ucrania en un antirruso. Por otra parte, la independencia de Ucrania afectó la Unión Soviética, pues en 1991 en Ucrania un 92% de ucranianos votaron a favor de la independencia. Y una semana después se disolvió, y Rusia no podía asumir la carga del imperio sin Ucrania. Otro de los intereses de Putin, presidente ruso, para invadir Ucrania es crear una zona de seguridad para protegerse ante la expansión de la OTAN. En el año 2008, el presidente ruso dijo que si la adhesión de Ucrania a la alianza se convertía en una posibilidad, entonces no habría Ucrania. Es así que su objetivo geopolítico principal es en contra de la expansión occidental. Para evitarlo, su estrategia es la invasión a Ucrania. Otro temor de Putin si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN es que Ucrania se convierta en un albergue de misiles y tropas de esa alianza. Pues cuando los rusos fueron atacados en la Primera Guerra Mundial, fue el territorio de Ucrania que los salvó porque tenían que recorrer más de 1.600 kilómetros para llegar a Moscú. Otra de las razones o intereses de Rusia es que se encuentra también en competencia con Estados Unidos por controlar Europa del Este. Además, si Ucrania, junto con Crimea, se convierten a miembros de la OTAN, así como ocurrió con Rumania y Polonia, a Rusia se le cae todo el esquema de supremacía a nivel de seguridad.
Pues el Mar Negro, que se supone para Rusia una guiada donde una flota militar podría llegar rápidamente a Siria o a Israel, y por ello para Rusia se volcaría en su contra al ser controlado por Occidente. Dentro de los conflictos e intereses de la guerra de Putin, presidente de Rusia, entra el gas, pues Rusia le proporciona el 40% a Europa y ese suministro se realiza a través de gasoductos que cruzan Ucrania y supone una importante fuente de ingresos para Ucrania por el peaje. Pero para Rusia le conviene que sea un país dependiente de ellos. Para Zelensky, presidente de Ucrania, es un reto mantener su país independiente, porque se está enfrentando a un poderoso como es Rusia, por todo lo que está en juego. Putin, presidente ruso, cumplió su sentencia y Zelensky, presidente ucraniano, arriesgó todo lo que había en juego por querer unirse a la OTAN. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, utilizó su poder para ser presidente y estar en el control, enfrentar todo lo que conlleva este reto. Utilizó su amor desde su perspectiva para tratar de sacar a su país de la corrupción y de la ineptitud de la clase política. Pero al parecer con lo que no contaba era con la guerra que le tenía preparada Rusia y le ha dificultado lograr sus objetivos propuestos en su campaña. Usó su dominio propio para afrontar la situación. Tenemos la firme esperanza de que esta batalla pueda llegar a su fin, porque para nadie es provechosa. Les agradezco por escuchar. Les estaré presentando más historias. Recuerde suscribirse para estar conectados con Diégesis Historias Reales. Regálenos sus comentarios.